Dios te bendiga, ya estamos en Una Voz del Cielo, aquí estamos en Radio Master y estamos en compañía de todos ustedes. Hoy vamos a estar hablando sobre un tema muy importante que es los dones del Espíritu Santo. Seguramente usted habrá escuchado y le habrá llamado la atención las reuniones carismáticas donde hay manifestaciones de hablar en lenguas, profecías, etcétera. Y vamos a estar explicando para que te familiarices con la enseñanza bíblica acerca de estas manifestaciones que no son otra cosa sino el ejercicio de los dones del Espíritu Santo, algo normal en toda iglesia que crece en el poder del Espíritu Santo y lo experimenta en su vida y ministerio. En Hechos 1:8 dice: recibirán poder y me serán testigos. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que recibiremos poder sobrenatural cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, y me serán testigos, dice Jesús, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La promesa ya fue derramada en Hechos 2:4, el día de Pentecostés, y sigue siendo derramada hoy. En toda la historia ha habido altibajos, momentos de oscurantismo, pero hoy cada día más el Espíritu Santo se está derramando y está llenando y está bautizando con su Espíritu Santo Dios a todos aquellos que tenemos sed de Él y queremos ser verdaderos cristianos. Es algo notable, en todo el mundo está sucediendo esto y están sucediendo cosas maravillosas. Entonces, ¿para qué recibiremos este poder? Para ser testigos de la vida de Jesús, del Evangelio de Jesucristo y de la salvación que Él ha provisto para aquellos que lo aman y que buscan de Él y que anhelan realmente tener la seguridad de la salvación de su alma. Entonces, ¿hasta cuándo tendrán que ser testigos o tendríamos que ser testigos? Hasta que evangelicemos toda la tierra. Los dones espirituales son algunas de las manifestaciones de ese poder que Cristo ha dado a la Iglesia por medio del bautismo en el Espíritu Santo o el primer llenamiento con el Espíritu Santo. Y eso es para que se pueda cumplir con su misión en la tierra hasta que Él venga de una manera sobrenatural. Sin el poder del Espíritu Santo, digamos así, el cristianismo sería una cuestión de reglas y no se demostraría la presencia viva de Jesús y del Espíritu Santo a través de cada creyente. Pero cada creyente que es lleno del Espíritu Santo comienza a hablar en nuevas lenguas, recibe amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, pero también recibe los dones del Espíritu Santo, que son armas sobrenaturales para trabajar para la extensión del reino de Dios. Entonces, los dones espirituales son algunas de las manifestaciones de ese poder que Cristo ha dado a la Iglesia por medio del bautismo en Espíritu Santo para que pueda cumplir más eficazmente su misión hasta que Él venga. Esto nos demuestra que los dones deben estar vigentes hasta que esto suceda, hasta que venga Jesús. Y vamos a estar hablando sobre los dones espirituales y vamos a ver los dones que con más frecuencia se encuentran en la Iglesia, y vamos a ver también explicar algunos excesos o errores que se pueden llegar a cometer porque las personas o los canales son humanos, y también el apóstol Pablo escribió la carta a los Corintios para explicarle las reglas de cómo debían funcionar esos dones. Entonces leemos 1 Corintios capítulo 12, versículos 4 al 6, y dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu Santo es el mismo. Vamos a ver el
versículo 7, pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho de la obra de Dios. Porque a este es dada por el Espíritu Santo palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu Santo, a otro, según el Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu Santo, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo en particular como Él quiere a cada persona. Entonces, leemos que hay diversidad de dones, pero el Espíritu Santo es el que los da. Entonces, les da la palabra de sabiduría a alguno, a otro palabra de conocimiento o de ciencia, a otro fe, a otros dones de sanidades, a otro hacer milagros, a otros profecías, que no es predicar, sino que es hablar de parte de Dios. Dios dice esto, profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Eso es lo que una persona indocta tal vez ve en las reuniones carismáticas, que las personas hablan en idiomas que no conocen, como estilo árabe o oriental o alguna, digamos, idioma desconocido o extinguido también, y entonces le llama la atención, excepto que haya alguien que tenga el don de interpretar esas lenguas y entonces la traduce, digamos, en este caso en Argentina, al español. Entonces vamos a estar viendo los dones, y nombramos primero el don de palabra de ciencia o conocimiento. Y es una revelación por el Espíritu Santo de ciertos hechos específicos, presentes o pasados, y que no pudieron ser conocidos por medios naturales. La persona que está predicando o que está en una situación sirviendo a Dios, está sabiendo cosas de la otra persona, de su pasado, de su presente, de su futuro, cosa que no sabe naturalmente, sino que es un milagro. Es un poquito del conocimiento de Dios que viene a esa persona. Siempre digo que los dones son como que Jesús abre un grifo, sale el agua y después lo cierra. Y uno no lo puede abrir por sí mismo, o sea, uno no maneja ni tiene dones, sino que son dones que se manifiestan a través de uno en un momento y en una ocasión particular y definida. Entonces, por ejemplo, en el caso de Felipe, que halló a Natanael, y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como en los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y le dijo Felipe: vení y mirad. Estaba Jesús aquí en la tierra, estaba dirigiendo a sus discípulos, y Felipe lo llama a Natanael. Y cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Y entonces Natanael se sorprendió y dice: ¿de dónde me conoces? Y nunca le había visto. Y respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Era a kilómetros de distancia, y Jesús ya había visto por palabra de conocimiento, por don del Espíritu Santo, que Felipe hablaba con Natanael debajo de una higuera. Y entonces eso sorprendió totalmente a Natanael, se dio cuenta que era algo sobrenatural, y respondió Natanael y le dijo: Rabí, o maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Eso sirvió para que creyera Natanael, y respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Aquel que es una persona buena, es sensible a las cosas de Dios y se da cuenta y reconoce
que esa palabra venía de Dios y que era sobrenatural y que realmente no podía haber sabido Jesús que él estaba debajo de una higuera. Eso está en San Juan capítulo 1, versículos 45 al 50. En otro caso, Pedro le ha revelado el pecado de dos personas llamadas Ananías y Zafira, y dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles, a disposición de los apóstoles con una donación. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. En primer lugar, quiero explicar que le dijo: ¿por qué mentiste al Espíritu Santo? Y después le dice: has mentido a Dios, o sea que el Espíritu Santo es Dios. Pedro no tenía, ninguna información extra de esto, sino que le fue revelado por palabra de conocimiento que ellos habían mentido y que se habían quedado con parte del precio, y hacían que donaban todo lo que habían ganado. Eso es una mentira tremenda, y dice que Pedro se le dijo eso y ellos al poco tiempo murieron en castigo por ese hecho que fue revelado a Pedro. Entonces, también el Espíritu Santo puede revelar otras cosas como enfermedades, problemas personales, estado de ánimo, etc., y usando diversos medios para estas revelaciones, como visiones, sueños o voces, o por revelación interior a nuestro espíritu. Entonces, esos son cosas que hace el Espíritu Santo, como lo hizo con Pedro, sabiendo algo que no podía saber naturalmente por medio de una palabra de conocimiento. También había otro ejemplo. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, este es otro Ananías, a quien el Señor dijo en visión. Allí vio una visión y le dijo a Ananías, y él respondió: heme aquí. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. Este era otro Judas, no Iscariote. Estaba en Damasco y Saulo de Tarso era el que fue después el apóstol Pablo. Él había ido a Damasco a perseguir a los cristianos. Jesús se le apareció y fue llevado a Damasco, y allí Jesús le da una revelación a Ananías que él estaba orando y que él tenía que ir allí a ese lugar. Dice: anda allí porque él está orando. Miren cómo se mueve la oración. Está orando y entonces Dios produjo una visión en Ananías, y Ananías fue, y dice que Jesús que ve que Ananías le pone las manos encima para que recobre la vista. Eso está en Hechos capítulo 9, versículos 10 al 12. Y es lleno del Espíritu Santo también. Entonces, esa palabra, esa visión, fue algo sobrenatural que está disponible para aquellos que están llenos del Espíritu Santo y que realmente pueden manifestarse los dones del Espíritu Santo, como en este caso la palabra de conocimiento. Vamos a una pausa y seguimos en este programa.